Vamos a empezar, buenas tardes. Vamos a empezar la sesión que tiene como tema Novelas en la Frontera, y nos acompaña esta tarde la doctora Raquel Velasco, el doctor Gabriel Enríquez y el doctor Fernando Vizcarra. Va a empezar Gabriel, y como ya todo es automático, tengo el prompter aquí, así que, y ustedes allá en la pantalla. Gabriel Enríquez estudió la licenciatura y el doctorado en Letras en la Universidad Nacional Autónoma de México. Se ha desempeñado como técnico académico en edición, jefe de publicaciones y secretario técnico del Instituto de Investigaciones Filológicas de esta misma universidad. Actualmente es investigador y coordinador del Centro de Estudios Literarios de este instituto. Y Gabriel tiene la palabra. Muchas gracias, José Eduardo. Para no perder más tiempo, voy a entrar de manera directa a mi lectura. Haré algunos comentarios mientras que leo. Es ampliamente conocido el hecho de que hacia fines de 1924 y principios de 1925 se llevó a cabo la polémica que encumbró a un desconocido novelista que no pertenecía al campo cultural de la Ciudad de México y que en aquellos tiempos se desempeñaba como médico de dispensario del populoso barrio de Tepito. La dicotomía literaria a literatura afeminada, literatura viril, propuesta por Julio Jiménez Rueda, permitió imponer entonces la política cultural del Estado mexicano, que buscaba alcanzar una identidad nacional con el objetivo de institucionalizarse. Al proponer el encumbramiento de la Revolución Mexicana, heredera del impulso creador de la independencia y la voluntad renovadora de la reforma, el Estado mexicano pretendía darle sentido a los complejos sucesos que la gente vivía, así como buscaba justificar y legitimar la acción de los revolucionarios. A causa de diversos intereses políticos, Zapata, Flores Magón, Felipe Ángeles, entre otros, fueron anotados en la lista de inmortales. Villa no. A él se le atribuyeron prácticamente todos los excesos del movimiento armado. Era evidente que, aún antes de la ahora célebre polémica, desde principios de noviembre de 1924, ya existía interés por colocar a Mariano Azuela como modelo de escritor, lo mismo nuestro y comprometido que viril. Al menos es lo que permite advertir las palabras de Carlos Noriega Hope, director del suplemento cultural del diario que impulsó el debate El Universal Ilustrado. La revolución tiene un gran pintor, Diego Rivera, un gran poeta, Maples Arce, un futuro gran novelista, Mariano Azuela, cuando escriba la novela de la revolución. Muy pronto, el 29 de enero de 1925, se publicó en las páginas de la novela semanal, suplemento del diario, la primera de 5 entregas de Los de Abajo, novela que inaugura el género, pero sin el subtítulo de la primera edición publicada en El Paso, Texas, Cuadros y escenas de la revolución actual. Este mismo año marca el inicio del proyecto novelístico del grupo de escritores de contemporáneos, aludidos en las palabras de Jiménez Rueda, conocido como novela lírica, el cual encarna el planteamiento de la adecuación a una literatura universal antes que mexicana y, en palabras de Jorge Cuesta, de una literatura revolucionaria antes que de revolución. Muy pocos años después, en 1931, Nelly Campobello publicó Cartucho, Relatos de la lucha en el norte de México. Este libro le permitió el ingreso a la lista de novelistas de la Revolución Mexicana, si bien su obra fue opacada por esa especie de fresco monumental que ofrecen la de los narradores como Mariano Azuela, Martín Luis Guzmán o José Vasconcelos. Hay, entre los lectores críticos de Nelly Campobello y de Cartucho en particular, algunas coincidencias que tácitamente podrían considerarse acuerdos comunes. El primero, señalado por la propia autora, radica en su intención de escribir una literatura más vivida que leída,
es decir, con fuertes tintes autobiográficos y memorísticos. Enseguida, está presente en esta obra su necesidad de contar la verdad, y su verdad consiste en demostrar que Francisco Villa no merece el lugar de bárbaro que la novela de la Revolución y la historia oficial le han destinado. Para Campobello, todos, excepto Martín Luis Guzmán, mienten, Azuela incluido. Las palabras de Nelly Campobello en una entrevista con protagonistas en el libro de Emanuel Carballo, protagonistas de la literatura mexicana, son más o menos así. Mariano Azuela contó en sus novelas puras mentiras. Como un mal actor, se sobreactuó en lo que dijo sobre la revolución, sobre los revolucionarios. Para lograr este objetivo, Campobello escogió un personaje infantil porque, como Begoña Pulido ha referido, los niños, como los borrachos, dicen la verdad. Que buscaba alcanzar un alto grado de veracidad en su relato está puntualizado por la propia autora en el prólogo personal que elaborará para Mis libros. Dice Nelly Campobello: latente en la inquietud de mi espíritu, amante de la verdad y la justicia, humanamente hablando, me vi en la necesidad de escribir. Sabía que el ambiente en que yo vivía no era propicio a mi deseo. Busqué la forma de poder decir, pero para hacerlo necesitaba una voz, y fui hacia ella. Era la única que podía dar el tono, la única autorizada. Era la voz de mi niñez. Una vez obtenida la voz, Campobello requería encontrar la forma y el tono. No le falta razón a Begoña Pulido al afirmar que en la raíz del estilo poético de Campobello se encuentra el contraste, la distancia entre lo que se dice y cómo se dice, un sistema metafórico más próximo a la vanguardia que al realismo y una estructura cerrada autónoma, es decir, son textos redondos que pueden ser leídos de manera independiente. Esta disposición creativa, el afán de contraste, provoca ese estado de indefensión en el lector ante una niña que narra escenas atroces, muertos que se convierten en sus juguetes, tripas de cadáveres transportadas como trofeo por su calle, pedazos de cabeza, orejas, brazos desprendidos de su cuerpo, etc. Además de esta intención artística, hay razones históricas para que la narradora mire estos asuntos con bastante normalidad, con indiferencia incluso. Según Avechuco, basado en Aguilar Camín y Katz, la zona norte de principios del siglo XX, en nuestro país, mantiene la tradición de autodefensa, descendencia directa de las sociedades militares de frontera en el siglo XIX, en su lucha por mantener el territorio ante los ataques de las tribus indias nómadas. La violenta autodefensa refuerza los vínculos de orgullo comunitario, pues, en palabras de Campobello, el hombre de la sierra duranguense resulta un verdadero ejemplar de una raza de ascendencia guerrera. Consecuencia de esta concepción es que para ella, Francisco Villa sea un aguerrido estratega a la altura de Gengis Khan. Ahora bien, la determinación sobre el carácter genérico de las novelas de Campobello es un aspecto sobre el que los críticos no han logrado ponerse de acuerdo. En un rápido recuento bibliográfico he encontrado más de una docena de géneros y subgéneros literarios o no. De esta manera, las partes en las que se divide la novela son considerados relato, estampa, fotografía, postal, cuadro, boceto, recuadro, crónica, cartucho, collage, puesta en escena, fragmento, estampa y poema en prosa. Es muy interesante un artículo que leí, que no viene necesariamente de manera directa a esto, pero narra la forma en cómo durante la Revolución Mexicana había un auge de fotógrafos que tomaban la secuencia de la ejecución, la secuencia del fusilamiento, de tal manera que tomaban foto antes, durante
y después de la ejecución. Y esas fotos se convertían en una especie de postales, ¿no? La que más interesó, una de las mayores ventas, fue justamente la de un general villista, Pablo López, porque a los estadounidenses les interesaba muchísimo el asunto Villa, dado que había ingresado a su territorio y había salido ileso de él. La historia muestra que la foto presentada o las secuencias de fotos no pertenecían a Pablo López. Bueno, el relato, creo que ya lo hemos planteado desde la mañana, es un cajón desastre donde suelen almacenarse todo tipo de géneros que no encuentran lugar. Cuentos que no alcanzan a ser novelas cortas, o al revés, novelas cortas que se quedan en cuentos largos. Y entonces, novela lírica, poema en prosa, sketches, estampas, fotografías reunidas como en un álbum familiar. Antonio Castro Leal, que como se recordará, incluyó las novelas de Campo Bello en sus tomos de la novela de la Revolución Mexicana, al referirse a ellas, empleó un término conocido: cuadros. La novela de Azuela, Los de Abajo, lleva por subtítulo, como acabo de leer, Cuadros y escenas de la Revolución actual. Desde mi punto de vista, Tania Weimer, aunque no profundiza en el asunto, tiene razón al establecer que la obra de Campo Bello participa de la tradición decimonónica de los cuadros de costumbres, a la vez que se inserta en el movimiento de vanguardias. Yo corregiría la segunda parte. Yo creo que, en efecto, este tipo de fotografías, estampas, cuadros, tiene mucho de la tradición, como voy a ver, del siglo XIX del cuadro de costumbres, que además está ligado con una pretensión de imagen verdadera, que le viene muy bien a Campo Bello, pero más que ligado con la vanguardia, me parece que está ligado con la tradición de la modernidad. Como ha señalado José Manuel Cuesta, la palabra cuadro se relaciona con la francesa tableau. Su sentido, literariamente hablando, es pictórico, pues el término está destinado a resaltar de manera particular el realismo mimético o naturalista de una escena. Entre el último tercio del siglo XVIII y la primera mitad del XIX surgieron, pues, en Francia, unas formas literarias en las que se cultiva a ultranza la observación y la descripción de los espacios urbanos y de los tipos humanos característicos de la vida social del momento. Estas nuevas subespecies literarias, conocidas como fisionomías y fisiologías, proliferaron de tal modo y alcanzaron tal relevancia que sin ellas no cabe entender plenamente los orígenes del realismo novelesco decimonónico, el éxito masivo de las caricaturas o la aparición de la historia social y de la sociología de la vida moderna. El inventor de este modo de concebir la literatura fue Louis-Sébastien Mercier, quien, con sus 6 volúmenes del Tableau de París, publicados entre 1781 y 1788, pretendía establecer la fisonomía moral de esta gigantesca capital. Desde luego, estos tableaux eran precedidos por la persistencia de una ciencia anacrónica impulsada por el libro de Lavater, Physionomische Fragmente. La fisonomía intentaba conocer por medio de un idioma cifrado de signos naturales, expresado en los rasgos físicos, en especial los de la cara, el alma o el interior anímico del personaje. Este objetivo presuponía la existencia de una concordancia entre el alma y el cuerpo. Este discurso, con carácter científico en primera instancia, con el desarrollo de la ciencia de la ilustración, se transformó en un discurso literario. A partir de estas premisas, no resulta raro que Baudelaire las empleara para elaborar una correlación entre la obra de los creadores y su físico. Es un placer muy grande, dice Baudelaire, y muy útil comparar los rasgos de un gran hombre con su obra, las biografías, las notas, las costumbres, los hábitos, el físico de los artistas y los escritores han suscitado una curiosidad bien legítima. ¿Quién no ha buscado a veces la agudeza del estilo y la nitidez de las ideas de Erasmo en el corte de su perfil, la calidez y el bullicio de sus obras en las cabezas de Diderot y de Mercier, donde un poco de fanfarronería se mezcla con la bonhomía? ¿Quién no se las ha ingeniado para
para adivinar la comedia humana en la frente y el rostro potentes y complicados de Balzac. Los cuadros de Mercier, que buscaban ensamblar todas las pequeñas costumbres de la ciudad parisina para construir un cuadro del siglo, dieron origen a los cuadros de costumbres, caracterizados por 4 aspectos. 1. La representación de la vida civil, es decir, la pintura de la vida burguesa. 2. La veracidad. Los pintores costumbristas buscaban realizar una obra exacta de las circunstancias que ven, tal y como las ven, sin juzgar. La particularidad de las circunstancias enteramente locales, pues los artistas están conscientes de que la sociedad de cada país es distinta. Incluso la perspectiva de mediodía no es la misma que la vespertina. Entonces, aquellos que han leído Las manos de mamá recuerdan que la novela refiere que los ojos de la madre tienen un color en la mañana, un color a mediodía y un color en la noche. Cómo se va transformando gracias a los efectos del sol. Y finalmente, lo que persiguen los cuadros de costumbres es vincularse con la historia. La imagen de cada cuadro tiene que ser veraz porque está destinada a convertirse en un documento histórico. Para todos aquellos que han leído Las manos de mamá o Cartucho se dan cuenta que básicamente está íntimamente ligado. De ahí se desprende tanto los intereses de escribir o para qué escribe ese tipo de novelas Campobello, como algunas de las características de estos cuadros de costumbres. No necesariamente son cuadros de costumbres del 19, son unos cuadros de costumbres diferentes, con una técnica, si no vanguardista, sí un poco más moderna de elaborar las imágenes, como cuando describe que el muerto está abrazándose al cielo, o cuando describe que sus ojos eran un ojal, ¿no? Aludiendo no a la horizontalidad, sino a la verticalidad de la forma en cómo quedan los ojos después de un balazo. Este rápido trazado de la tradición de los cuadros costumbristas y su antecedente, la fisonomía, nos permite captar desde esta perspectiva el mensaje cifrado que emitiera Hermilo Abreu Gómez al describir la obra de Campobello. La fisonomía de esta obra es un poco la transparencia de la fisonomía de Nelly Campobello. Hay en sus líneas una como mezcla de lágrimas y de sueños. En breve, Abreu Gómez lleva a cabo una correspondencia entre obra y fisonomía de la autora. Además, en su analogía encontramos ecos de la crítica que recibieron los costumbristas cuando buscaban la veracidad histórica. Lo que cuentan no es lo que ven, sino lo que sueñan, ya que pretenden hacer pasar la ficción como documento. Pero el costumbrismo no documenta una realidad objetiva, sino una concepción de la realidad desde un punto de vista ideológico, con una lógica de clase. Si Campobello había con Cartucho logrado transmitir esa especie de microhistoria, vale decir, el modo de vivir la revolución de la gente del norte, vale aclarar, o es casi necesario aclarar, su gente, la gente de Campobello, y transmitir su verdad sobre los centauros de la división del norte, gente sencilla, acostumbrada a la vida combativa, y metaforizar con la fragmentación de los cuerpos tirados frente a la casa de su narradora un movimiento armado igualmente quebrantado. ¿Qué buscaba con la escritura de Las manos de mamá? Un título intimista, prácticamente anodino, distante del explosivo Cartucho. Desde luego, en esta obra continúan las imágenes de una revolución que, sin ser nunca del todo expresamente descrita, se erigen como trasfondo del personaje principal. De manera específica, me refiero a la visión de los correligionarios del Centauro del Norte, encarnada en la estampa de Rafael Galán, un villista como había muchos, es decir, caballeroso, romántico, platicador, ágil, atento y encima enamorado de la madre, quien, una noche, sin temor alguno, se despide de ella para ir al encuentro de su propia muerte. No obstante, y más allá de la descripción del espacio doméstico en el que las mujeres del norte viven la revolución, cosen, hacen tortillas, cuidan el hogar y a los hijos mientras cantan y ríen, detrás de este inocente título se encuentra un reclamo de la autora para mujeres del tipo de su madre. Son ellas
los verdaderos héroes de la contienda, porque son capaces de tomar el destino de su vida entre sus manos, hecho que no sucede con los militares, sean estos villistas o carrancistas. Me explico. En una primera lectura, las manos de mamá se advierten como las protectoras y proveedoras de sus hijos, pero hacia el final, en el último par de líneas, encontramos una misteriosa alusión a ellas, a las manos de mamá. Dicen, las últimas 2 líneas del libro dicen: tarde roja, prolongada en las venas de sus manos, las que rompieron la blusa para encontrar su Dios. Cierra la novela. La línea nos remite al cuadro 8, titulado precisamente Su Dios. Cabe recordar que la novela contiene 16 cuadros en realidad, porque el último es una carta dirigida a usted, la madre. Esto quiere decir que al colocar en el centro de la historia este cuadro, se revela su importancia. Lo que allí se traza de una manera indeterminada, porque la narración, muchas de las narraciones y de manera particular, estas aparecen de una forma, como he mencionado en líneas anteriores, de una manera sugerida. Esta tiene particularmente una secuencia narrativa nebulosa. Lo que allí se traza de una manera indeterminada o nebulosa es un juicio donde la mamá defiende la custodia de sus hijos. No se sabe por qué, no se sabe ni quién. La madre se ve prácticamente impedida de conservarlos y una persona le dice que solo Dios podrá salvarla. Ante las reiteradas determinaciones del juez, es la ley, ella responde con su bebé entre brazos: son mis hijos. Antes de la pérdida irreparable que se cierne irremediablemente sobre ella, descubre su blusa rota por ella misma, prueba de una violación. El juez la exonera al tiempo que ella exclama: así es la ley. A veces dice que los hijos nacidos de la propia carne no son nuestros, pero una rotura hecha a tiempo en la blusa desbarata las 800 hojas donde lo afirman. Doris Meyer e Irene Matthews aclararon esta escena. Los padres del esposo muerto reclaman la custodia de los nietos por la hija ilegítima de 1 año que la madre carga entre brazos. Pero la mamá alude violación. Este hecho revela no solo la integración a la ciudadanía reservada solo al nivel masculino, sino un aspecto de carácter pedagógico esbozado por Nelly Campobello en mis libros. Es decir, las manos de mamá tienen en el trasfondo la posibilidad de efectuar un acto que está fuera de la ley para inscribirse dentro de la ley. Una ley que los hombres del norte determinaban o hacían pensar que era una, sobre todo estos, en las manos de mamá hay un aspecto muy importante, que además es un tópico de la literatura, que es menosprecio de corte, alabanza de aldea. Es decir, la defensa que Nelly Campobello ejecuta en estas 2 obras que se corresponden, Cartucho y Las manos de mamá, pero fundamentalmente en Las manos de mamá, es la defensa no solo de Francisco Villa o de los hombres del norte, no solo la defensa de las mujeres del norte que cosen y cuidan a sus hijos mientras cantan, que tienen una vida sencilla, sino también la defensa de un espacio geográfico. Y un espacio geográfico vinculado, sobre todo y fundamentalmente, con la naturaleza. En ese marco y en ese espacio surgen, si es verdad, con un aspecto analógico, si es verdad que los hombres de la División del Norte no son unos bárbaros, tampoco lo son las mujeres. Y la propuesta, además, es héroe la mamá, no solo porque los mantiene, sino porque es capaz de trascender la mujer obediente, la mujer que sigue a su hombre y que es capaz de tomar el destino, su propio destino, en manos propias. Es decir,
contiene en el fondo un aspecto pedagógico. Eso es lo que escribe más o menos, porque Nelly Campobello narra en esta especie de mis libros, que es cómo escribí yo mis libros, que estando en una celebración del 16 de septiembre, le ocurre que se aburre y ve que la celebración es para el pueblo una manera de desfogue, una manera de exacerbar sus sentimientos, pero que no lo conducen a nada. Entonces, después de esa celebración del 15 de septiembre, que además coincide con el aniversario, si no mal recuerdo, de la muerte de la madre, decide escribir Las manos de mamá. Para entonces Nelly Campobello es profesora de danza, ya tiene muchos años trabajando en la danza, y esto es lo que escribe y demuestra las intenciones de Nelly Campobello. Amar a nuestro pueblo es enseñarle el abecedario, orientarlo hacia las cosas bellas, por ejemplo, hacia el respeto a la vida, a su propia vida, y claro está, a la vida de los demás. Enseñarle cuáles son sus derechos y cómo conquistar estos derechos. En fin, enseñarle con la verdad, con el ejemplo que nos han legado los grandes mexicanos, esos ilustres mexicanos a los cuales no se les hace justicia. Detrás de estas palabras y la consecuente escritura de Las manos de mamá está en hacerle justicia no solo a su madre, como al igual que intenta hacerle justicia no solo a Francisco Villa, sino a los hombres, las mujeres, zona geográfica, al norte mismo. La novela de Campobello resulta de esta manera revolucionaria por la forma, mezcla de tradición y vanguardia, así como por sus contenidos, pues rompe con la visión de una revolución monolítica, uniforme, que buscaba desde luego el Estado para consolidarse, al ser expresión de un grupo marginal, descentralizado, con una diversidad étnica y cultural que la visión estatal tardaría años en reconocer. Finalmente, a mi juicio, los cuadros que, como ha señalado la crítica, se pueden leer de manera independiente, narran una historia, pero es justamente la sugerencia construida con base en un aparato poético la que obliga al lector a procesar lo que apenas se alude, aspecto que nos permite una mayor concentración diegética, pero al mismo tiempo puede lograr la expansión y la profundidad de un solo personaje. El juego dinámico que Luis Arturo Ramos propone como característico de la novela corta. Esto me lleva a proponer a los cuadros como un mecanismo que le viene bien a la singularidad genérica de este tipo de escritura fronteriza. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel. Al final de las lecturas vamos a tener espacio para preguntas y comentarios. La siguiente ponencia es a cargo de la doctora Raquel Velasco, quien obtuvo la maestría en literatura mexicana y el doctorado en historia por la Universidad Veracruzana. Es autora del libro Las representaciones del esplendor del 2012 y junto con Norma Angélica Cuevas Velasco coordinó y editó el volumen colectivo El norte y el sur de México en la diversidad de su literatura del 2011 y La migración y sus narraciones con Rodrigo García de la Sierra en 2014. Es miembro del grupo de investigación y coeditora de los 3 tomos de Una selva tan infinita, la novela corta en México, 1872-2011, publicados por la UNAM y la Fundación para las Letras Mexicanas. Los primeros 2 en 2011 y el más reciente en 2014. Es investigadora de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias de la Universidad Veracruzana y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Tiene la palabra la doctora Raquel Velasco. Muchas gracias. Mi ponencia es Cóbraselo caro, de Elmer Mendoza, una aproximación a la novela corta fronteriza. Acercarnos a la literatura de frontera puede ser una tarea ardua, especialmente por la híbrida composición de los códigos insertos en la variedad de circunstancias que cohabitan en este territorio, cuya categoría de margen involucra en sí misma una serie de complejidades para su interpretación. De hecho,
La propia noción de barrera, pese a lo clara que puede llegar a ser una demarcación geográfica, implica una convivencia sesgada por aparentes límites específicos, donde las coincidencias y desencuentros entre dos culturas, el tránsito de un discurso a otro, la pertenencia o no a un lugar, son algunos de los conflictos inherentes a la identidad de quienes se encuentran inmersos en esta constante pugna de contenidos. Asimismo, el concepto de frontera abre también la posibilidad de reflexionar sobre la novela corta como ese espacio intermedio entre el cuento y la novela, donde el propio mecanismo para sostener la tensión narrativa expresa a su vez las ambivalencias del género mediante un ejercicio permanente de abstracción y condensación a partir de la duplicación formal y temática de esos espejos en los que se reflejan textos análogos de otras épocas, tradiciones literarias o mitologías. Autor de varias novelas y cuentos policíacos, Elmer Mendoza es reconocido por su habilidad para recuperar los ambientes de la frontera norte de México, marcados por la indeterminación entre la legalidad y la corrupción, la justicia y la impunidad, la libertad del individuo y las razones de ese otro quien con pistola en mano modifica la ley y reorganiza su funcionamiento según los intereses del capo en el poder. Mendoza es un intérprete de los sonidos e imágenes que se van acumulando en los decires de la gente, en las fragmentadas noticias proporcionadas por la prensa, en los vacíos de sentido frente a la muerte azarosa. Por ello, el escritor sinaloense parece apropiarse de las tramas que han vuelto populares los narcocorridos, al recoger en sus páginas aquellas historias donde hombres puestos en el límite de su propio destino retan su suerte en el afán de alcanzar lo anhelado al precio que sea. No obstante, si bien el peso del narcotráfico es central en el transcurso de la vida cotidiana en estados de la República como Sinaloa, integrado a la franja fronteriza más que por su colindancia con el país vecino, dada su trascendencia en la región como espacio productor de drogas, Cóbraselo caro se detiene en otro apremio de la frontera, la migración. De hecho, esta obra es una excepción en la producción literaria de Mendoza. Se trata de su única novela corta, donde el tema del narcotráfico es relevado por el problema de la identidad. Nicolás Pureco, el protagonista de Cóbraselo caro, es un hombre de pensamiento corto, sin olor ni sabor, al que le acomodaba la ligereza. Da vida a un relato que inicia con un enigma cercano a la duda ontológica. Cito: si la velocidad de la luz es de 300,000 kilómetros por segundo, ¿cuál es la de la oscuridad? Desde esta reflexión, que encuentra eco en la necesidad por dar una explicación científica a lo que todavía escapa a la ecuación precisa, el protagonista emprende una búsqueda peculiar a partir del reconocimiento del otro que somos o del doble que encarnamos en nuestra memoria selectiva. Así también, en Cóbraselo caro, la literatura funciona como resguardo de los recuerdos esenciales y como elemento detonador de una historia que retoma los símbolos arraigados en la construcción de Pedro Páramo para fundar sobre sus cimientos una comprensión de la identidad sustentada en la conexión sagrada del hombre con su origen. La anécdota de esta novela corta comienza cuando Nicolás Pureco recibe la visita de sus padres muertos en una secuencia que en principio alude más a los fantasmas de la tradición literaria anglosajona que a los aparecidos en México. Nick, como nombra a su esposa a este personaje, vive en Chicago desde pequeño. Creció en Estados Unidos. Ha sido norteamericano en cada faceta de su cotidianidad, pues su persona conjuga el lugar común de los dreamers llevados a edad temprana por sus padres a una tierra aparentemente llena de oportunidades, pero que reclama el olvido del ser para sustituir con quimeras el día a día. Para significar el regreso de los padres muertos de Nicolás Pureco,
Como vértice de la transformación del personaje, Mendoza pareciera haberse inspirado en el recurso empleado por el británico Charles Dickens en su novela corta A Christmas Carol y la visita de los fantasmas que durante 3 noches continuas llegan al dormitorio de Ebenezer Scrooge para conducirlo por una travesía donde la revisión de su pasado, presente y futuro pone a este personaje en contacto con su humanidad perdida como consecuencia de la avaricia. En un ejercicio paralelo, afín con la estética romántica que fusiona el suspenso con la aparición de elementos de orden sobrenatural para intensificar el efecto de lo inexplicable, en Cóbraselo caro, la vuelta de los padres lleva al protagonista a un examen inconsciente de su existencia, desde la ventana que abren algunas de las sombras que comienzan a apoderarse de su hogar. De este modo, se instala un relato cuya oscilación se mueve en los límites de distintas fronteras, entre Estados Unidos y México, la vida y la muerte, la memoria y el olvido, desde una oralidad que muestra el sincretismo lingüístico entre el inglés y el español que tiene lugar en las zonas fronterizas. Cóbraselo caro es una narración que se sostiene en una concatenación de voces cuya heteroglosia condensa las contradicciones de un hombre, el cual ante la inminente pérdida de sus recuerdos, afianza su identidad en los restos de lo que ha permanecido en él por encima de los engaños del olvido. A su vez, la particular forma de enunciación narrativa de esta novela corta concentra la exigencia puesta en el protagonista por recobrar la naturaleza que lo constituye y por honrar su origen. Cito: «Llegó tu hora, Nahual», expresó su madre con voz clara, bromeando. «Si no te molesta, te queremos en el panteón del pueblo». «¿Qué pueblo?». «Con tus abuelos, tíos y primos». Su padre dejó caer el brazo sobre los hombros de su compañera, levantando un polvillo sensual. Aquí fue donde los recordó completamente. Accionó el apagador, pero continuaron en penumbra. Vislumbró sus rostros resecos, él de negro, ella de blanco, elegantes, ajados, pero cariñosos. ¿Para qué quieres la luz? Para verlos mejor. Estamos igual, ¿verdad tú? He visto tanto estos días que dudé. La luna es suficiente, Nahual. Fijó la vista, reconoció sin sentirse sosegado, habituado. Claro, tenía años lidiando con las sombras. ¿Dónde los había enterrado? Infelices que no encontraban su lugar. ¿Significa que voy a morir? Morir. ¿Qué palabra es esa? Significa lo que significa. Es tu hora y ya. Y no estás para poner condiciones. El padre no había sido tan estricto como se oyó en ese momento. Te toca, Nahual, y no te dilates que no hemos venido de paseo. La madre siempre es la madre. El camino es un enredijo, pero con nosotros de guías llegarás en lo que debes llegar, ¿verdad tú? Esperen, buscó sus pantuflas. Por favor, transpiraba emocionado. Antes quisiera que… El aire movió la cortina. Fin de cita. Como puede apreciarse, la imbricación de voces narrativas otorga densidad a este relato en el que la recuperación de un concentrado ambiente gótico da pauta al diálogo permanente e intercalado que también tiene lugar entre las tradiciones literarias que se conectan en Cóbraselo caro para desde ángulos que podrían parecer disímiles afrontar la influencia de Juan Rulfo en la conformación tanto de lo que se ha identificado como mexicano al interior de su obra como de los paradigmas que concentra la figura de Pedro Páramo. Por otro lado, la manera como su madre llama a Nicolás, Nahual, invoca la constitución de Pureco como doble de algo más. La sola alusión del sobrenombre Nahual detona la incertidumbre que conlleva el significado de la palabra al ser metáfora de rebozo, disfraz o engaño que disimula a la vez que muestra, pero que muestra disimulando. Otro enigma que la narración deja en pausa para desarrollarlo hacia el final del relato cuando se establece una fusión entre Pedro Páramo y el protagonista que busca las piedras en las que aquel se convirtió como si fueran la mortaja que habrá de cubrirlo en su tránsito a la muerte, un revestimiento mexicano en el que funda los atributos de su identidad perdida.
Nicolás Pureco está casado con Lili, una rubia norteamericana que asume el amor desde la óptica del interés basado en la bonanza económica y la fama, aunque sean efímeras. Nick le ha proporcionado este bienestar luego de haber obtenido, además de un capital decoroso con sus negocios, un glorioso pasado local como jugador universitario de fútbol americano. La interacción de esta pareja se convierte en el recurso por el cual Mendoza puede contrastar las diferencias más evidentes en el modo de comprender el destino de la existencia según la cultura original. Así también, la irrupción de un ambiente de extrañeza en la anécdota y la consecuente transformación de Nicolás Pureco son relatadas desde el asombro en la correspondencia que cruza Lili con Margulis, amigo al que ella confiesa sus anhelos, temores, frustraciones y rituales de una vida determinada por los hitos de la sociedad contemporánea. En Cóbraselo caro, los fantasmas parecen salir de un libro que se convierte en ancla con este mundo para los padres muertos de Nicolás Pureco. Desde el más allá de la existencia, Pedro Páramo funciona como el objeto mágico que el protagonista recibe para iniciar la travesía de vuelta al territorio mexicano. Lo anterior impulsa un diálogo permanente entre estas dos novelas cortas, a partir de un ejercicio de reescritura donde, como si se estuviera creando sola la segunda parte de la obra de Rulfo, Mendoza recupera la irrupción en la vida de Pureco de distintos fantasmas cautivos en sus obsesiones, que trascendiendo el ámbito material lo acompañan en su tránsito hacia la muerte. Esto genera un ambiente de ambigüedad en los niveles de la anécdota que, más allá de la necesidad de Nicolás por rastrear y juntar las piedras en las que se descompuso el cuerpo del cacique, intensifican el efecto de su presencia por la asimilación de su identidad con la del personaje ficcional que lo antecede. Un paralelismo narrativo que funciona como metáfora de la tradición que aparece inserta en nuestras maneras de comprender y habitar el mundo. El hilo que conduce al lector a través de Cóbraselo caro es el libro deshojado de Pedro Páramo que Pureco encuentra entre las cosas de sus padres. Así, la coincidencia con la novela corta de Rulfo instaura una concordancia con imágenes y símbolos cuya reorganización semántica deviene en una mitología mexicana que se nutre de los grandes temas nacionales, donde la preeminencia de lo humano permite encontrar similitudes y figuraciones regionales alrededor de los instintos del hombre y las preguntas aún sin respuesta que le permiten averiguar su lugar en el mundo, su conciencia sobre la vida y la concepción de la muerte, aspectos frecuentemente recuperados por los narradores de la franja norte de México. Considero que Rulfo tiene esta medular presencia en la literatura de frontera precisamente por la contención de lo simbólico que ofrece la novela corta. Este género, al retomar situaciones sin enunciar explicaciones para que pueda parecer proponer una de la abstracción, al volver oscilatorios los puntos cardinales de lo narrado, propicia la apertura para una interpretación abierta, donde el mundo narrativo permanece intacto ante el paso del tiempo y las actualizaciones contextuales de sus registros. Paralelamente, la ambivalencia con la que asume su entorno el protagonista de Cóbraselo caro, sumergido en las emociones que provoca el reconocimiento de su identidad escindida, a partir de la analogía que se establece entre Pedro Páramo y lo mexicano, es posible atisbar su trasfondo mítico como parte de ese lenguaje que escapa de un lugar restringido para recobrar su posibilidad de ser representación del propio mundo desde una relación de reciprocidad. En ese sentido, el tránsito entre vida y muerte o entre ser y parecer, la vuelta al origen, la existencia puesta en vilo por efecto de la memoria, el regreso a una oralidad sincrética de la imagen con la proyección lingüística de un espacio específico, el peso de una violencia ancestral, así como la disposición de espejos simulados, donde es posible apreciar los reflejos de distintos paradigmas sociales, son algunas de las cualidades de la obra de Rulfo que han influenciado las páginas de Cóbraselo caro. Dice Marcel Detienne que actualmente el acercamiento a la mitología tiene lugar de dos maneras, a veces como remanente, a veces como un todo.
Mientras que en nuestras sociedades la mitología no es más que un discurso rudimentario, en el país de los orígenes cubre todo desde el primer idioma del que es inseparable. Lo mismo ocurre con las obras escritas en la línea divisoria, donde los mitos toman la forma del paisaje cultural que los rodea. Por ello, Cóbraselo caro funciona como ejemplo del despliegue de las posibilidades enunciativas de la novela corta fronteriza, pues sus páginas condensan la apertura de un enigma vinculado con el sentido de la identidad, el suspenso arraigado a la violencia en todas sus facetas, la ambigüedad suscitada entre los fantasmas de otro tiempo o de personas, o en el retrato de dobles para la formulación simbólica de una historia, los ires y venires de la mímesis entre ficción y realidad, así como la duplicación contextual y temática al interior de las obras, mediante la fusión de los remanentes de narrativas provenientes de la tradición literaria anglosajona con la mexicana. Con base en estas cualidades ficcionales, Elmer Mendoza traza una reescritura mitológica de lo nacional como testimonio de la resistencia simbólica que se emprende en el norte de México. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Raquel Velasco. Ahora vamos a escuchar a Héctor Fernando Vizcarra, quien es doctor en letras por la UNAM, investigador del Centro de Estudios Literarios del Instituto de Filológicas, autor de Detectives Literarios en Latinoamérica, el caso Padura, y del Enigma del texto ausente, policial y metaficción en Latinoamérica, de la novela policíaca El filo diestro del durmiente y de varios libros para niños, coordinador de crimen y ficción, narrativa literaria y audiovisual sobre la violencia en América Latina, becario de jóvenes creadores del FONCA en 2015 para novela. Tiene la palabra el detective Vizcarra. Muchas gracias, comandante hace rato. Bueno, primero que nada, agradezco mucho la invitación a los organizadores y también agradecemos la presencia del público. Me toca cerrar esta mesa, que seguro generará bastantes inquietudes por estas cuestiones que estamos tocando, que vamos a estar tocando sobre descentralización del campo literario mexicano, ¿no? Esta parte frontera, y yo hablo también un poco con un género que en algún momento se le pudo o se le llamó también fronterizo, pero por esta cuestión de exclusión de lo canónico, ¿no? Mi ponencia se llama Aquí los detectives nunca ganan, la obligación de asesinar y el mal de la taiga. El cuento relata la historia de un asesinato, mientras que una novela la historia del asesino. Aunque se trata de una afirmación interesante, no resuelve nada en el plano teórico. No obstante, si seguimos esa misma lógica, una novela corta entonces relataría los detalles del crimen o la historia resumida del delincuente, obviando muchas de las razones que lo llevaron al delito. Las convenciones de la extensión del texto y del tratamiento temático en la ficción policial han cambiado durante el siglo y medio de su existencia. Estas, entre otras preguntas, serán abordadas en esta intervención. Para ello tomaré como referencia dos novelas cortas mexicanas: La obligación de asesinar, de Antonio Elú, publicada en el 46, y El mal de la taiga, de Cristina Rivera Garza, de 2012. En la Ciudad de México, las dinámicas sociales y culturales de la modernidad industrializada comienzan a ser visibles, en primera instancia, durante la época del Porfiriato y más tarde en la época posrevolucionaria. Del siglo XIX y de las primeras décadas del XX, en México no tenemos registro de literatura policial, como sí lo hay, por ejemplo, en Argentina. Si bien existen relatos cercanos al género, algunos de ellos incluidos en el Libro Rojo de Paino y Riva Palacio, la ficción propiamente detectivesca, autoconsciente del género al cual se inscribe, surge en México hacia la década de 1940, con la publicación de los primeros cuentos policiales de Pepe Martínez de la Vega, María Elvira Bermúdez y Rafael Bernal, aparecidos en la revista Selecciones Policíacas y de Misterio, fundada y dirigida por Antonio Elú. La publicación de dicha revista influyó en la extensión de las narraciones en esos primeros años del género en México. Por ello, la producción literaria se centró en cuentos cortos que podían ser socializados en antologías o en suplementos, aunque obviamente hubo excepciones, como El crimen de la obsidiana, de Enrique Gual, que es considerada la primera novela policial mexicana, Ensayo de un crimen, de Usigli, y La obligación de asesinar, de Antonio Elú.
Si bien el personaje más conocido de Antonio Elú es Máximo Roldán, ladrón urbano con fuertes resonancias del bandido justiciero de la novela de folletín, La obligación de asesinar está protagonizada por Carlos Miranda. Miranda es un joven de apariencia honesta que, tras ese primer encuentro con Máximo Roldán, se vuelve también ladrón de casas. Miranda funciona como un Dr. Watson de Roldán en los cuentos en que actúan juntos. Al inicio de La obligación de asesinar, Miranda entra por la ventana de una casa y es sorprendido por un policía. Inmediatamente después se escucha un disparo. Ahí comienza el misterio dentro de la casa, donde se reúnen 6 médicos con sus respectivas esposas, un misterio de cuarto cerrado que, como suponen las reglas del género, irá produciendo cadáveres al interior de la vivienda e imponiendo un régimen de sospecha que solo el detective, en este caso Miranda, es capaz de resolver, superando el torpe desempeño de los agentes de la policía. En la novela de Elú percibimos el uso de convenciones rígidas de la tradición del relato policial, como el cuarto cerrado, el detective amateur, el policía burlado o la paridad económica de clase media alta entre los personajes, todos ellos asistentes al Congreso Internacional de Medicina. Características que contrastan a primera vista con la novela El mal de la taiga de Cristina Rivera Garza, libro que, como La obligación de asesinar, forma parte de una serie protagonizada por La Detective, un personaje cuyas actividades fluctúan entre la investigación privada y la escritura de novelas policiales. Así pues, La Detective, siempre innominada en la serie, es contratada por un hombre para que encuentre y traiga de vuelta a su esposa, quien se ha fugado con otro hombre hacia alguna sola boscosa cercana al Ártico, es decir, la taiga. La detective toma la encomienda pese a sus múltiples fracasos como investigadora y parte hacia aquella región. El primer aspecto por señalar es la incógnita que se propone en ambas novelas. Antes que el tipo de enigma, su planteamiento en el texto, pues en ello reside la diferencia. En La obligación de asesinar, el ladrón profesional se ve implicado en un asesinato mientras irrumpe de forma ilegal en una casa. Al ser el único que no pertenece al círculo social que se ha visto trastocado por la muerte, es también el único personaje imparcial que puede hallar al culpable. Dicha situación del detective circunstancial parece contraponerse al acuerdo monetario entre la detective y su cliente. Sin embargo, en los dos pactos existe una aceptación del caso respectivo por motivos que corren en un mismo sentido pero con objetivos opuestos. Carlos Miranda acepta el enigma para no ser atrapado y, de paso, dejar en ridículo a la policía, mientras que la detective del mal de la taiga acepta el enigma para volver a fracasar, pues a ella no le interesa la resolución sino el proceso de búsqueda. La clave, entonces, está en el para qué se acepta la encomienda. Afiliado al detective de la modernidad, el personaje de Antonio Elú adquiere el compromiso de llegar a la verdad, de desenmascarar al asesino de médicos y esposas de médicos en una casa completamente cerrada con la sola ayuda de su intelecto. Razonador infalible, Carlos Miranda se dedica a descubrir una verdad unívoca antes de nombrarla, estafando la confianza de los médicos y dejando en evidencia la impericia de los encargados de la justicia. Entre paréntesis, vale la pena observar que para 1946, que es cuando se publica la obligación de asesinar, todavía no se representa al policía, al judicial o a los jueces mexicanos como encarnación de la corrupción, algo que no puede faltar en la narrativa literaria y cinematográfica posterior al 68. En la novela de Elú, por lo pronto, la policía solo encarna la ignorancia. Por el lado del mal de la taiga, la detective se ubica en una tradición de detectives ficcionales escépticos, apartados de los dogmas del raciocinio y mucho más cercanos al héroe de la novela negra que al investigador clásico. Como sus modelos, la detective de Rivera Garza es suspicaz pero fallida, no tanto por su ineptitud sino por su vulnerabilidad, por su conciencia de ser vulnerable. Siguiendo la lógica constructiva del thriller, en el mal de la taiga se implementa un ambiente en que la protagonista está en continua desprotección, la lejanía de su país, el clima frío y sobre todo la lengua desconocida, para lo cual se debe hacer acompañar por un traductor. En el recorrido hacia el descubrimiento de la incógnita que supone el caso de los locos de la taiga, es decir, la pareja fugada, la detective intenta responder 3 preguntas. ¿Por qué alguien decide ausentarse? ¿Qué pasa con los espacios vacíos que deja atrás él o la ausente? ¿Qué es el desamor? Dichos cuestionamientos ontológicos parecen fuera de lugar en una narración detectivesca, de naturaleza pragmática, como suelen ser los misterios criminales que enfrenta un detective convencional.
Si el proceso de investigación en El mal de la taiga está motivado por razones ontológicas de la protagonista, en La obligación de asesinar notamos que los motivos son de orden epistemológico, pues se trata de descifrar y conocer los pasos del asesino dentro de una casa. Carlos Miranda observa los gestos, las miradas y el comportamiento de los implicados y descodifica los testimonios para entregar al culpable a la justicia. Dice Miranda: no podré escapar ni voy a intentar hacerlo, pero sí voy a demostrar que no he sido yo el asesino. Como toda narración policial clásica, se intenta establecer un cierto orden desestabilizado por el crimen, con base en la observación cuidadosa de los indicios. Gracias a la deducción de cada pista, las medias femeninas, el ocultamiento de la pistola con que se cometió el primer asesinato, la infaltable aguja envenenada, Carlos Miranda conoce las acciones del asesino, es decir, se pone en el papel de éste. La detective, por su parte, es incapaz incluso de comunicarse en el entorno de la taiga y necesita un traductor que le sirve de mediador durante la pesquisa, y su único método directo para comprender el caso de los locos de la taiga es la observación. De ahí que, para transmitir al lector ese acopio truncado de información, el libro de Rivera Garza incorpore 24 dibujos a lo largo de sus páginas. Por lo tanto, ambos personajes utilizan observación e intuición para los mismos fines, pero por veredas diferentes. Uno, el de Elú, para llegar a una verdad y a una certeza, y la otra, la de Rivera Garza, para descifrar su propia decisión de haberse convertido en una detective de pocos triunfos y, paradójicamente, en una escritora exitosa. Dice la detective en las primeras páginas de la novela: hacía mucho no me encargaba de una investigación. Eso no era mentira. Los fracasos pesan. Redactar informes de los tantos casos que no había logrado resolver, sin embargo, me había ayudado a contar historias o ponerlas, como se dice, por escrito. Más allá de la simple resolución de un misterio, la naturaleza simbólica de la historia de detección está presente en ambas novelas, pues en ella se trata de explicar el significado de la traición y del engaño. En El mal de la taiga se busca una pareja que ha huido para descubrir lo que hay detrás del desencuentro amoroso sufrido por el cliente de la detective. En el texto de Lu, igualmente, el crimen encubre la infidelidad de uno de los médicos con la esposa de uno de sus colegas, y la sanción moral de la ficción no se hace esperar. La mujer que engaña muere y el médico culpable es arrestado, aunque en un último lance intente suicidarse. La conspiración potencial a la que se deben enfrentar ambos protagonistas se da en espacios concretos y opresivos. El mal de la taiga es descrito como un estado de ansiedad por querer salir del bosque y al mismo tiempo adentrarse en él. El encierro en una casa donde los huéspedes van muriendo paulatinamente, sin que se sepa la razón, evoca el miedo a la desconfianza mutua, a un régimen de la sospecha que se va extendiendo, pues, como dice uno de los personajes de Ricardo Piglia en Blanco Nocturno, hay un traidor entre nosotros. Esa debe ser la consigna básica de todas las organizaciones. La extensión de los textos determina también el empleo del registro detectivesco. Se relata un solo enigma vinculado con el engaño y la traición de índole amorosa. Ninguno de los dos protagonistas está vinculado con el entorno de la pesquisa, pero su involucramiento reside en la reconstrucción de hechos pasados, de esas actividades ausentes en el texto para el lector. Por ello, forzosamente, aparecen en las novelas reflexiones sobre la búsqueda y sobre la escritura de archivos que sirve para señalar culpables. Buscar algo es delatarlo después de todo, dice la detective mientras piensa en el vacío dejado por la esposa fugada y un reto de investigación que parece condenado nuevamente al fracaso. Carlos Miranda, como usted habrá sospechado, inteligente y perspicaz lector, ya tiene resuelto el asunto. Afirma el lector, el narrador de La obligación de asesinar poco antes del desenlace y continúa. ¿Sería usted capaz de resolverlo también? Haga un esfuerzo y piense. No le dé miedo pensar, que nada habrá de pasarle. Piense. Como en prácticamente toda la ficción policial, el lector es sacudido por las incertidumbres que aparecen a lo largo del texto. Esto se concentra en las novelas cortas del género. Si bien el pacto de lectura del policial genera la expectativa de lograr una averiguación sorpresiva, rara vez en la narrativa policial mexicana esto cristaliza. Podemos argumentar que ello se debe a la desconfianza en la justicia institucional. En las sociedades industrializadas donde surgió la narrativa policial, los crímenes pueden resolverse sin riesgo de inverosimilitud con el triunfo del detective, pero la realidad práctica mexicana, por desgracia, es distinta. En las novelas aquí mencionadas asistimos a los fracasos de ambos protagonistas. Ni Carlos Miranda puede robar la casa de los médicos, ni la detective puede traer de vuelta a la esposa fugada.
Ningún detective, ni el más competente, es capaz de restituir el amor. En efecto, las divergencias entre las novelas son pronunciadas, habida cuenta la distancia temporal y estética entre ambas. No obstante, como he querido demostrar en este breve acercamiento, El mal de la taiga y La obligación de asesinar están vinculadas por dos aspectos principales: la extensión que los emparenta como novelas cortas y el registro de la narrativa policial, es decir, el proceso de una investigación. Aunque el empleo de este modelo narrativo produce resultados distintos, vemos como tanto Elú como Rivera Garza acuden a la construcción de ficciones episódicas en las que Carlos Miranda y la detective van integrando universos narrativos propios, en los que cada texto al mismo tiempo soporta una lectura autónoma. La elección de serializar a los personajes también obedece a una de las convenciones de la literatura policial y de la narrativa de consumo masivo en general. A cada aventura aislada corresponde una variante dentro de un parámetro de repeticiones que configuran la identidad de cada serie, es decir, que otorga estabilidad al universo ficcional del personaje. No es que se parezcan ni por fuerza deban parecerse por el hecho de ser novelas cortas policiales, sino que en ambas resuenan los puntos de contacto que subyacen en todas las narraciones motivadas por un enigma, coincidencias que a primera vista pueden pasar inadvertidas. Porque en México, lo sabemos, los detectives casi nunca ganan. Gracias. Muchas gracias. Ahora el público tiene la palabra si hay dudas. Pilar, no te vayas, quédate a hacer preguntas. Sí. Héctor, tengo una pregunta, porque pensé en el complot mongol y en el complot mongol siempre pensaríamos que es novela. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es ese rasgo que nos hace pensar que El mal de Taiga y La obligación de asesinar son novelas cortas y no como el complot, que no es así, que digas que bárbara, que extensa, no lo es? ¿Cuál es el criterio que desde tu perspectiva hace la diferencia? Creo que, o sea, como en arco narrativo es bastante fácil porque es un caso, ¿no? Y si te acuerdas, en el complot hay varios, de hecho son 3 complots. O sea, es el primero que supuestamente es mongol, y luego resulta que no, que es que van a matar que no son los chinos, sino son los rusos. Y después al final el complot bueno, el complot real, que desenmaraña a Filiberto García, es el de que los militares mexicanos van a matar al presidente, planean matar al presidente mexicano, ¿no? Primero eso, y además que hay una historia amorosa, que en realidad si uno piensa el complot mongol más como una novela de amor o de reinserción a la sociedad imposibilitada, ¿no? De un niño de la bola que de pronto a los 60 años lo único que le queda es hacer muertos pinches, como él le llama, y que solo eso llega como a atisbarse como se puede salvar. ¿Por qué? Porque conoce a Martita. ¿Por qué? Porque Martita, de ser un objeto sexual, ya se enamora. Al final la matan, ¿no? Entonces se viene abajo. En cambio en esto sí hay un solo enigma, ¿no? O sea, eso en cuanto al arco narrativo que se puede llamar, ¿no? Un solo enigma, que se resuelve o no, eso es aparte, ¿no? Pero uno. En cambio el complot, aunque es compacta, digamos, sí tiene varios. Esa es una, y creo que lo otro tendría que ver simplemente con extensión. Y por eso empecé hablando un poco con estas cosas de cómo se publicaban. La obligación de asesinar sí se publicó de un jalón, ¿no? En periódico. Entonces creo que eso también influye. Ya en el caso de El mal de la taiga, como es 2012, es complicado encontrar como de folletín, aunque sí hay, ¿no? De hecho, policiales, no policiales, llega a ver, pero en cuestión de extensión, creo que y es hasta más corta la de Rivera Garza. Se podría vender bien como cuento, creo. Se vende como novela por cuestiones contractuales con Tusquets y porque tiene dibujitos, ¿no? Quizá ahí el formato imponga la lectura de que es novela, ¿no? Y el hecho de que diga la detective que es novela policial, pero estaba pensando que ese mismo libro, impreso en papel cuché y con una tipografía más chiquita, y los dibujos que son al carbón más grandes, se podría vender en realidad como un libro de artista, ¿no? Pero obviamente está en Tusquets y tiene este formato súper conocido de cubiertas negras, ¿no? Que uno ya lo reconoce. Creo que un poco por ahí. Bueno, en primer lugar, felicitar a los ponentes. Yo tengo un comentario y una pregunta para
para Raquel, porque esa novela de Elmer Mendoza responde o corresponde con las pautas del género en el siglo XIX, porque también tenemos un símbolo clave, la estatua que está construyendo el artista el protagonista en el closet, ¿no? Esta estatua que compone con huesos que se encuentra en el paisaje mexicano. Entonces este símbolo clave está vinculado estrechamente con los giros que toma la novela. Y por otra parte, este juego con objetividad y subjetividad también lo tenemos claramente en el discurso narrativo, porque Nick Porreco se está perdiendo en la oscuridad, ¿no? El discurso narrativo incluso se vuelve tan opaco que sin la contraparte que nos da, la versión que nos da su esposa sobre el comportamiento raro de Nick, no podemos entender qué es lo que está pasando con Nick, porque enloquece. Entonces ahí tenemos dos elementos, entre comillas, clásicos, convencionales de la novela corta. Y dijiste que es la única novela corta que encontramos en la obra de Elmer Mendoza. A lo mejor también El amante de Janis Joplin, personaje único que obedece también a esta condición fronteriza, podría entrar en esta misma línea. A lo mejor es más extenso el texto. Pienso que es bastante más extensa la del amante de Janis Joplin. Por eso es que a mí me parece una excepción en la obra de Elmer, pero además esta novela es un puente con la prueba del ácido, donde empieza a juntar voces narrativas en un mismo plano, es decir, donde se van imbricando y es mucho más eficiente, me parece, en Cóbraselo caro que en la prueba del ácido este juego narrativo. Me parece que esta también es una novela más experimental, ¿no? Las otras están marcadas por la saga de detectives, el relato del zurdo Mendieta, y bueno, siempre están como vinculados a un crimen, y en esta novela no aparece ese tipo de violencia, sino más bien rasgos de una violencia más simbólica, y la constante pregunta sobre el origen, que es pues caro a la literatura de la frontera, sobre todo también en esta especie de bilingüismo. Si pensamos en El Gran Pretender de Luis Humberto Crosthwaite, pensando en la otra Baja California, ¿no? Porque este es Mexicali, no, Sinaloa, pensando en Baja California, está ahí muy claro el problema de la identidad. Gabriel Trujillo en Mexicali, está el problema en Nadie los vio salir, buscado de otra forma, de Eduardo Antonio Parra, ya hacia la parte más de Juárez, y bueno, el problema de la identidad es algo que se va narrativizando de formas muy concretas, siempre casi vinculado a crímenes y aquí hay ese juego raro que me parece que es como la excepción, específicamente en la narrativa de Elmer, ¿no? A partir del problema de la migración, que es el fundamental, el origen, pero vinculado a la migración, ¿no? ¿Qué peso tiene en la constitución del personaje esta dualidad, esta división entre el ser y el parecer permanente? Y hay otra cosa que, por ejemplo, a mí me faltó estudiar y que me gustaría, por ejemplo, hay un personaje que es como una recompostura también de la figura de Macedonio Fernández, como para jalar toda la tradición de la literatura argentina, pero que también no es tan claro, entonces también no me animé a ver, está como, porque muchas de las sombras que se van apareciendo son como reflejos de las lecturas que va haciendo Elmer, y que todo lo fusiona en una concatenación de voces bastante interesante, me parece, de escritura. Y creo que hay otra dimensión para contextualizar esta novela en el panorama actual, que es el discurso sobre el trauma, ¿no? Porque Nick Porreco es como un receptor de todas las historias no contadas de la guerra sucia, y por lo tanto pierde la cordura. Y si rastreamos ese discurso del trauma a través, no sé, de Tijuana, Crimen y Olvido, Fiesta en la Madriguera,
no sé, Perra Brava, todas esas novelas están elaborando de alguna forma algo que no se puede decir y encuentran recursos estéticos para hacerlo. A lo mejor esto también podría servir para contextualizar esta novela dentro de esta narrativa del norte. Sí, la otra cosa que a mí, por ejemplo, me llama mucho la atención es cómo, bueno, específicamente en las obras que menciono, hay un tránsito entre lo sucio y lo limpio. Es decir, la parte norteamericana es todo limpio, todo agradable, y lo enfatizan, ¿no? Y una vez que se pasa la frontera, entras a lo malo, a lo perverso, a lo sucio, incluso visual, ¿no? Y parece como muy cargado de esos paradigmas, pero también hay una especie de no encuentro la palabra de opuesto, ¿no? Donde en la búsqueda esencial es lo contrario, ¿no? Hay un juego de opuestos que es muy interesante a partir de la construcción de la identidad fronteriza, pero que también entra en una frontera mucho más amplia, ¿no? Para los juegos de los personajes. No sé. Pero es parte de lo interesante, lo del trauma. Gracias. Bueno, felicidades a la mesa, me lograron interesar en temas que no suelo trabajar. Una pregunta en específico sobre las manos de mamá. ¿Tiene también reescritura? En Cartucho un trabajo importante es el de comparar 31 con 40 por el cambio de perspectiva del personaje, de la voz incluso. Y en el caso de las manos de mamá también hay reescritura. ¿De qué año sería esta? Bueno, Cartucho se escribió, como veo que sabes, en 31. Sí tuvo un proceso de reescritura y generalmente para apoyar o para… después de escrito, Nelly Campobello recibió muchas críticas, incluso es célebre la frase, ¿no? Es defensora de bandidos, ¿no? Eso la obligó y la impulsó todavía a corregir algunas. Una de ellas es célebre, déjame ver si me acuerdo el título, de una coronela que en la primera edición la da por fusilada y luego se entera de que no fue así, corrige en la segunda edición y la segunda edición habla de que no fue fusilada y que se fue a retirar a vivir a su zona del norte, a vivir a ese idílico pueblo que ella traza y que ella define, y es así como corrige, porque como te recuerdo buscaba la verdad. Con respecto a las manos de mamá, que en la portada del libro dice 37, pero sucede, a mí me parece que es una cuestión editorial. Cuando lees en esta especie de escritura sobre sus libros, que se llama justamente así, Mis libros, de Nelly Campobello, ella da la fecha de enero o febrero 38. Enero o febrero 38 contra la 37 de la portada. A mí me parece que salió en efecto enero o febrero del 38, porque muchos libros que se hacen, todos los que trabajamos aquí, los libros, hay ocasiones en que el colofón dice 37, pero en realidad cuando comienza a circular, cuando se termina, es parte del presupuesto de 2016, pero en realidad circula y se termina en 17, ¿no? Entonces yo creo que las manos de mamá son de 38. No tengo noticia alguna de que haya reescrito absolutamente nada. Me parece que cuando escribe Las manos de mamá, ¿qué es lo que distingue a Las manos de mamá de Cartucho? Mientras Cartucho tiene escenas como las que referí muy rápidamente, desmembramiento, aparece mucho más el ejército en primera escena, algunas veces como proyección principal. Las manos de mamá se acerca a un ambiente íntimo, es decir, quiero explicar, cuando escribe Las manos de mamá ya tiene un estilo muy definido. Cuenta la leyenda que para la Cartucho le ayudó mucho Hermann Liszt Arzurbide, y para la segunda novela, Las manos de mamá, ya no cuenta con ese tipo de ayuda, ¿no? Sí hay una diferencia sensible, digamos que Las manos de mamá es una voz ya alcanzada, ya personal,
y mucho más poética, mucho más sugestiva. Esto es casi vinculada y por eso es decir, la definición de la poesía es magia sugestiva, una de tantas, ¿no? Se puede aplicar a estos cuadros de las manos de mamá, ¿no? Esto quiere decir que ya no tiene necesidad de reparar la escena porque no busca tanto contar la verdad de Francisco Villa, sino la verdad de su madre. Ya no hace esas enmiendas. Entonces, hasta donde yo tengo entendido, no hay una segunda edición de Las manos de mamá. Gracias. ¿De qué? ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, agradecemos su presencia y agradecemos a los ponentes sus trabajos presentados. Muchas gracias.